Sentimiento de libertad. Siempre se ha hablado mucho sobre el sentimiento de libertad. Sienta su libertad, viva la vida, haga lo que sé yo, consuma y gaste mucho para demostrarle a otros que se siente verdaderamente libre. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. La palabra deriva del latín libertas y libertis, que significa el que jurídica y políticamente es libre. Antiguamente, el término aludía al que había nacido libre o al que había obtenido la libertad, tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje. Características de la libertad: se opone a la opresión. La libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre forzada, la coacción, la manipulación, el chantaje, la amenaza y la vigilancia constante. Implica autodeterminación. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismo acerca de sus intereses, creencias, opiniones y acciones. Es un derecho humano. La libertad se defiende como un derecho humano fundamental en la medida en que respetarla es garantía de paz, bien común y progreso individual y social. Es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante la sociedad. Es un valor. Como valor, el ideal de la libertad orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad inspira la construcción de un modelo de sociedad abierta y democrática, que aspira a la paz. Tiene límites. La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Requiere disponer de buena información. Un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada está la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones. Recordemos que existe siempre el libre albedrío, siempre va a existir, todo mundo es responsable de lo propio, lo que hace y lo que vive, ya lo decía el francés Sartre, hasta el que pasa diciendo que no lo es sigue siendo responsable, aunque no lo desee. Por otro lado, la libertad es otra cosa según el tipo de libertad a la que nos referimos. Yo puedo tener libre albedrío, eso nadie me lo quita, pero la libertad debe ser construida según nuestras intenciones, aún más allá de nuestro sentimiento de la misma. Yo puedo sentirme libre y más sin embargo nunca haber podido serlo, como el fraguel dijo una vez. Hay esclavitudes que se confunden con la libertad y parecen serlo. Por otro lado, el sentimiento de vacío es un sentimiento de libertad que a casi nadie le agrada. Este consiste en que hay libertad porque hay espacio en donde moverse, por lo tanto, se encuentra en condición de indeterminado y en condición de la nada. Por eso mismo lo tratamos de llenar con placeres banales, sexo, drogas, comida, fanatismo religioso, juegos y música por doquier, simplemente, y aunque reconozco que la espiritualidad sustentada en una fe verdadera reconforta, hay que aceptar que el vacío se queda como una de nuestras libertades que en forma de privilegio extraño nos fue concedida. La libertad nos angustia y para ser felices ocupamos de otras cosas, por eso los esclavos y nacidos en cautiverio se llegan a sentir muy felices bajo dicha condición.
Mas sin embargo la libertad es importante y llega a ser amada puesto que hay pueblos que fueron a la guerra y murieron por ella, existen naciones que se construyeron como grandiosas a través de la libertad, cuando más tranquilos podrían haber estado sometiéndose a otros, renunciando a la libertad se puede llegar a ser más dichoso y tranquilo y eres menos responsable en apariencia, existen también otros países que lograron su independencia, sin lograr su libertad del todo y que ni siquiera saben que aún no son libres del todo. Yo puedo lograr el tipo de libertad que anhelo, pero esta lleva un proceso y casi nunca se da de golpe, existen reglas, pasos, caminos y hasta derechos que hay que seguir y respetar, hay un orden de libertad como tipo receta a seguir para lograr las cosas de manera correcta y bien lograda. Existen personas que se sumergen en el libertinaje, la anarquía y el caos y que proclaman de golpe sentirse libres por la misma esclavitud en la que se encuentran sumergidos, hasta que llega el momento en que se estrellan contra sus propias decisiones y sus consecuencias, la factura por brincarnos la libertad apropiada y correcta, y que es muy dura de conseguir, con sus respectivos procedimientos nos llega tarde o temprano y sobrecargada de intereses. Aprendemos a ser libres, pero con lo que parece que si nacemos, o al menos no nos podemos escapar es con el cuasi permanente libre albedrío. Tratar de renunciar a ello, es como decir que preferimos ser como niños que nos visten y arman los demás a su antojo, una esclavitud voluntaria a diferencia de otras no tanto o más dependientes de diferentes circunstancias. El valor de la libertad. El valor de la libertad reside en que, gracias a ella, podemos expresar nuestras ideas y opiniones en público, tener la educación que deseamos o seguir las creencias con que nos identifiquemos, por nombrar algunos ejemplos. Sin libertad, ninguna de estas cosas sería posible. Pero no hay una libertad absoluta. Ejercemos la libertad teniendo siempre en cuenta otros valores también importantes para vivir en sociedad, como el respeto y la responsabilidad. La libertad y el respeto. Nuestra libertad no puede pasar por encima de la libertad de los demás. Por eso, el respeto a las opiniones y creencias de las otras personas es fundamental a la hora de practicar nuestra libertad. Por ejemplo, tenemos la libertad de ser ateos, pero eso no significa despreciar a quienes sigan una religión o impedir a otras personas que practiquen sus cultos. La libertad y la responsabilidad. Tener libertad también implica usarla con responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que nos apetezca, sino en elegir actos razonados y responsables frente a las consecuencias que tengan para nosotros y para los demás. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Por ejemplo, podemos entender que tenemos la libertad de llegar a una clase a la hora que nos apetezca. Pero lo cierto es que las clases se fijan con antelación para que todos puedan asistir. Llegar tarde afecta nuestro rendimiento personal, nos hace ver irresponsables y causa distracción en los compañeros. Asistir a la hora marcada es un acto de libertad responsable, pues asegura a todos el derecho a una enseñanza de calidad. Por ello le invitamos a celebrar en Revista Psicotuf las presentes fiestas patrias con mucha reflexión y su debida acción en caso de ser necesaria. Feliz independencia naciones e individuos del mundo. Link fuente. https://www.significados.com/libertad/